Bună dimineața și bun găsit la BU. Sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarea jumătate de oră, căci o să discutăm cu liderul socialiștilor de aici, din Parlamentul European, despre cele mai importante probleme. Ahora conmigo en el Parlamento Europeo en Bruselas es Iratxe García Pérez. Muchísimas gracias por su presencia. Encantada. ¿Por qué dice que estamos en un momento crucial para Europa, tanto para el futuro del proyecto europeo como para la socialdemocracia? Estamos en un momento de grandes cambios y transformaciones y también de incertidumbres. En un panorama internacional muy convulso, con conflictos bélicos, la guerra de Ucrania a las puertas de Europa, donde se está jugando no solo una cuestión relativa a la integridad territorial de Ucrania, sino también donde se está batallando por la defensa del modelo europeo. Y en ese sentido es fundamental y es importante que la Unión Europea siga trasladando el apoyo a Ucrania para que gane esta guerra y pueda ser la victoria de los valores europeos, de la democracia, de la libertad, de la justicia. Pero además de este panorama internacional convulso, que también provoca incertidumbres y miedo a la ciudadanía, tenemos grandes desafíos dentro de la Unión Europea que debemos de abordar. Esas grandes transformaciones de nuestro modelo productivo y económico, de una industria más sostenible, pero también más competitiva, de ver cómo garantizamos que el crecimiento económico sea compatible con la Europa social de los ciudadanos, donde podamos abordar cuestiones como es la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, los salarios mínimos, las pensiones, los desafíos de la juventud. Son muchísimas cuestiones que ahora mismo están en manos de la Unión Europea y por eso, frente a estas elecciones del próximo mes de junio, tendremos que elegir entre distintos modelos de Europa y creo que es fundamental que podamos hablar de todas estas cuestiones. ¿Cuál es, en su opinión, el mayor peligro para estas elecciones? ¿Los movimientos populistas, los euroscépticos, los xenófobos, la extrema derecha, todo? Todo, porque se une al final en estas fuerzas políticas de extrema derecha que tienen claro cuál es su estrategia y es destruir desde dentro. Toda esta política europea que hemos conseguido consolidar a través del diálogo, a través del pacto, a través del entendimiento. Tenemos una extrema derecha y unos populistas que quieren destruir el proyecto europeo. Y ese es el gran peligro y ese es el gran desafío. La alianza tradicional que ha existido en la Unión Europea entre conservadores, socialdemócratas y liberales o unas alianzas donde la extrema derecha puedan marcar la agenda europea. Y esa agenda europea de la extrema derecha siempre va en contra de los avances democráticos que hemos conseguido, de los avances de los derechos de las mujeres, de los más vulnerables, de las minorías y por lo tanto también de la defensa del Estado de Derecho en la Unión Europea. Ese es el gran desafío que tenemos en estos momentos y por lo tanto también la importancia de hablar de Europa, de cómo Europa influye en nuestras vidas y cómo Europa a través de las grandes alianzas ha sido capaz de construir algo que no podemos mirar atrás. Hay que elegir en junio entre avanzar o mirar al pasado y creo que siempre el futuro ha sido visto con esperanza y tenemos que hacer que la ciudadanía siga viendo con esperanza el futuro de Europa. ¿Qué esperas de estas elecciones? Pues espero que abordemos estos desafíos poniendo en valor lo que significa el modelo europeo en el mundo. Una Europa fuerte y unida, una Europa fuerte y unida que pueda hacer frente a los peligros que vienen desde fuera. Insisto, posiblemente que la guerra de Putin contra Ucrania es un claro ejemplo. Necesitamos estar unidos frente a Rusia, o más que Rusia, frente a Putin y el gobierno de Putin. Necesitamos estar unidos para defender los valores europeos. Pero a la vez necesitamos también hacer frente a
todo lo que tiene que ver con la política doméstica, la política interior de la Unión Europea. Hemos visto que el estallido de la guerra de Ucrania ha provocado unas consecuencias sociales y económicas con la subida de los precios de la energía, de los alimentos, que ha hecho la vida más difícil a los ciudadanos y ciudadanas europeos. Y por lo tanto tenemos que estar unidos frente a las amenazas de fuera, como estar unidos frente a la respuesta desde dentro, para conseguir una Europa que pueda tener una política común en materia energética, que nos haga más fuertes en materia de energía y también poder apoyar a los que más lo necesitan en estos momentos. Hacer compatible el crecimiento económico con la igualdad y el pilar social europeo. Ese es el gran reto que tienen todos nuestros países en Europa y yo creo que Rumanía está siendo un claro ejemplo de cómo hacer eso posible. Rumanía en estos momentos, liderado por el primer ministro Marcel Ciolacu, ha conseguido crecer económicamente, está muy por encima de crecimiento de la media europea, pero que además ese crecimiento económico se traduzca en que la gente pueda vivir mejor, subir los salarios mínimos, subir las pensiones, poner determinados topes a los costes de la energía. Al final, en eso consiste también la política europea, en tomar decisiones que mejoren la vida de las personas. Y ese es el gran reto que tenemos después de las elecciones. Entonces, ¿Rumanía es un buen ejemplo? En este ámbito sí, sin duda alguna. Rumanía ha conseguido crecer económicamente y los datos económicos son claros. Está creciendo este año en torno a un 3,6%, cuando la media de la Unión Europea está en el entorno del 1,5%. Es decir, Rumanía crece más que la media europea. Pero lo que ahora queremos es que ese crecimiento se traduzca en que la gente viva mejor, y en poder seguir subiendo las pensiones y en poder seguir subiendo los salarios mínimos y en poder poner políticas sociales en favor de la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, que los jóvenes tengan oportunidades de futuro con empleos de calidad. En eso es en lo que se tiene que traducir el crecimiento económico. Seguimos con un otro sujeto. ¿Existe igualdad del género en la Unión Europea? No. Estamos avanzando y estamos trabajando para que exista esa igualdad, pero justo la semana pasada hablábamos de esta cuestión en el Pleno del Parlamento y yo decía que hay estudios que nos dicen que en Europa, ya no hablemos de fuera de la Unión Europea, pero que en Europa necesitaríamos más de 60 años para conseguir la igualdad real y efectiva. Y por lo tanto, eso lo que nos dice es que tenemos que seguir avanzando. Hemos hecho legislación importante en esta materia y durante esta legislatura hemos avanzado, por ejemplo, con la ley de transparencia salarial para poder eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Hemos avanzado en la conciliación de la vida familiar y laboral para que las mujeres no tengan las trabas que tienen a día de hoy para poder trabajar y eso hacerlo compatible con su vida personal y familiar. Hemos avanzado, por ejemplo, con una de las mayores lacras que en estos momentos existe en el mundo y en Europa, que es la violencia contra las mujeres. Y en breve, en el último pleno del Parlamento Europeo del mes de abril, vamos a poder aprobar la Directiva Europea contra la violencia hacia las mujeres. Por lo tanto, hemos hecho mucho, pero todavía queda muchísimo por hacer. Y ese es otro de los compromisos que los socialdemócratas tenemos de cara a las futuras elecciones europeas. ¿Qué pasa también con la igualdad en las elecciones? Pues es otro elemento en el que tenemos que trabajar. A día de hoy, las mujeres somos el 52% de la población europea, pero no estamos representadas en esa proporción en las instituciones, ni en los gobiernos nacionales, ni en los parlamentos nacionales, y tampoco aquí en el Parlamento Europeo, donde la media es en torno al 30%. Lo que necesitamos son medidas que favorezcan que las mujeres se incorporen en la toma de decisiones a través de las listas electorales, pero además también queremos tomar decisiones que afectan a nuestras vidas y por lo tanto no es solo entrar en las listas electorales, sino también asumir responsabilidades, bueno, pues como en su momento hace casi 5 años asumí yo presidiendo el grupo de todos los socialistas europeos. Necesitamos más mujeres
presidiendo comisiones, presidiendo grupos, estando con nuestros compañeros, con los hombres en igualdad de oportunidades y por lo tanto todavía ahí queda mucho trabajo por hacer. Entonces veremos tantas mujeres como hombres en el futuro Parlamento Europeo. En eso tenemos que trabajar y en eso lo que espero es que los distintos partidos nacionales lo posibiliten. Hay países como el mío, como España, donde tiene una ley de igualdad, donde obliga a que las listas electorales sean del 50%, mitad hombres y mitad mujeres, pero esa ley no existe en todos los países y por lo tanto lo que necesitamos es que en otros países de la Unión Europea tengan también esta sensibilidad y entiendan que las políticas deben de hacerse no solo para las mujeres, sino con las mujeres y que tenemos que estar en esos espacios. Y también las mujeres en altos cargos. Por supuesto, también ahí hemos trabajado con la directiva de las mujeres en los consejos de administración de las empresas. Es un elemento fundamental. La política económica y la política empresarial tiene que hacerse también con las mujeres, pero a su vez necesitamos que sean más mujeres las que asuman responsabilidades en todas las áreas. Hablamos en política, como podemos hablar del movimiento laboral, del trabajo, del periodismo. En todos los ámbitos necesitamos mujeres en la toma de decisión. ¿Por qué es importante votar? Pues porque si nosotros no votamos, otros van a decidir por nuestras vidas. Eso es una cuestión fundamental en democracia. Las elecciones se van a celebrar y el resultado va a ser en función de lo que la ciudadanía se implique y vote. Por no votar no significa que no vaya a haber Europa. Va a haber una Europa, pero sin nuestra decisión o sin nuestro punto de vista. Yo siempre lo digo, si tú no votas, otros lo van a hacer por ti y al final necesitamos que la ciudadanía entienda la importancia de Europa en su vida diaria, desde que se levanta hasta que se acuesta, en la Europa de los pueblos rurales y en la Europa de las grandes ciudades, en la Europa de la industria y en la Europa de lo rural. En toda la Unión Europea está influyendo las decisiones que aquí tomamos y por eso es importante el voto para las próximas elecciones. En su opinión, ¿cuáles son las prioridades para el próximo Parlamento Europeo? La transición justa es fundamental. Europa tiene que hacer una transición en el ámbito medioambiental y en el ámbito digital. No tenemos opción, es una obligación si queremos competir con otros espacios de fuera de la Unión Europea. Pero esa transición la tenemos que hacer de una manera justa, entendiendo que hay sectores que van a ser más afectados que otros y por lo tanto necesitamos poner recursos para poder apoyar toda esta transformación que tenemos que hacer. Va a haber sectores productivos, sectores industriales que se van a ver más afectados de esta transición y tenemos que apoyarles para que puedan hacerla y para que la hagan estando cerca de los que se van a ver más afectados, porque el empleo sigue siendo una cuestión fundamental y no podemos permitir que estas transiciones supongan eliminar puestos de trabajo, supongan eliminar industria, supongan eliminar actividad que hoy existe en la Unión Europea. La transición tiene que hacerse, pero debe de hacerse de una manera justa. Has estado en Rumanía varias veces. ¿Cómo se ve a mi país a nivel europeo? Como un país que ha avanzado, como un país que realmente... Qué buena noticia. Sí, sí, sí. Y yo he estado allí y he podido ver la importancia que ha tenido Europa, pero también entender que muchísimos de los avances que hoy Rumanía ha tenido ha sido gracias a la Unión Europea. Y Rumanía ha sabido aprovecharlo. Rumanía, por ejemplo, con el Fondo de Recuperación ha sido capaz de entender y de flexibilizar y de tomarlo como una iniciativa para apoyar la iniciativa económica, la creación de puestos de empleo, la creación también de infraestructuras de transporte, de infraestructuras medioambientales y en este sentido posiblemente Rumanía ha podido aprovecharse de la política europea y ha sabido aprovecharse y creo que eso es importante.
En el fin del marzo, Rumanía entra en el Schengen con sus aeropuertos. ¿Cuándo veremos una adhesión total, en su opinión? Pues yo espero que lo antes posible y además habéis tenido siempre el apoyo y el compromiso de los socialdemócratas en esta materia, porque estamos hablando de una cuestión de justicia. Porque no puede haber ciudadanos de primera y de segunda categoría en Europa y no es entendible que haya libertad de movimiento en toda la Unión Europea y que eso no se traduzca también en la libertad de movimiento para entrar y salir de Rumanía. Nosotros lo hemos reivindicado, hemos negociado con nuestros primeros ministros, lo hemos apoyado. Es verdad que se ha tomado una primera iniciativa, un primer paso con la cuestión de los aeropuertos, pero lo antes posible, de manera urgente, tiene que hacerse para el resto de espacios para conseguir la igualdad de los ciudadanos en todos los territorios de la Unión. ¿Qué relación tienes con los políticos rumanos? Bueno, pues con mis compañeros socialdemócratas hemos trabajado durante estos 5 años de una forma muy intensa, siendo conscientes de los grandes retos que teníamos y siendo conscientes también de lo que nos jugábamos con decisiones tan importantes como hemos tenido que tomar en estos últimos años, ¿no? Decisiones como la puesta en marcha de un plan de recuperación después del COVID, como la puesta en marcha también de un programa europeo de apoyo al desempleo, como la Directiva de Salarios Mínimos o también el apoyar una política de fondos estructurales que permitiera la igualdad entre los territorios. En todas estas políticas he tenido el apoyo de mis compañeros socialdemócratas, a los que les agradezco sinceramente su trabajo, su empeño, su compromiso durante todo este tiempo tan difícil pero a la vez tan productivo. Vamos a hablar un poquito de las elecciones, pero de una cuestión específica. ¿Inteligencia artificial es un peligro? Es una oportunidad. También en las elecciones, porque yo creo que en términos de creación de videos falsos, generación de noticias falsas, es un peligro. Evidentemente vivimos en un mundo global, donde además hemos podido aquí trabajar en muchas ocasiones con lo que son las interferencias en los procesos electorales y hay pruebas evidentes, por ejemplo, como el gobierno de Putin ha intentado interferir en estos procesos electorales, todo lo que supone las fake news y en ese sentido hemos legislado en esa materia, en materia de inteligencia artificial. Unión Europea fue la primera. Hemos sido pioneros en esta materia y por lo tanto lo que es imposible es poner puertas al campo. Nosotros, es una expresión muy española, lo de poner puertas al campo. Existe la inteligencia artificial y existen estas amenazas y lo que tenemos que hacer desde la Unión Europea es regularlo para poder controlar los efectos negativos y que sea al final una oportunidad positiva para todos. Y por eso hemos sido pioneros en el mundo en toda esta materia y también será otro de los grandes retos que tengamos porque todo el mundo digital se mueve muy rápido y cuando legislamos prácticamente ya nos estamos quedando atrás de lo que viene por delante, ¿no? Y en ese sentido tendremos que seguir trabajando por ello, por supuesto. El mundo se cambió. ¿Se está adaptando la Unión Europea a los cambios? Se está adaptando, pero tenemos que hacer que la adaptación sea más rápida de lo que es hasta ahora. Sé que la Unión Europea muchas veces tardamos mucho tiempo en tomar decisiones, pero por la complejidad que supone el proyecto europeo nos tenemos que poner de acuerdo gente de muchas ideas, de muchas culturas, de muchos idiomas y eso no es fácil. Pero tenemos que hacer compatible eso con estar al día a día de todos estos cambios y poder realmente ser pioneros y ser ejemplo en el resto del mundo. ¿Cuál es su mensaje para los televidentes? Que el futuro está en manos de todos y cada uno de ellos, que las decisiones tienen que tomarse de forma colectiva y que es muy importante contar con su apoyo desde los distintos puntos de vista, desde las distintas ideas que siempre deben de ser respetadas, pero es importante participar
de la política europea, porque la política europea va a cambiar nuestras vidas. Y tenemos que hacerlo de una forma en la que seamos más cercanos a la ciudadanía. Y eso solo se puede hacer con el compromiso a través del voto en las elecciones europeas. Irache García Pérez, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a vosotros. Iar vouă celor de acasă vă spun să rămâneți pe Antena 3 CNN. Nu uitați că ne revedem și sâmbătă viitoare la 9:30. Cu bine și sănătoși să fim!